Hola, buen día. Soy el doctor Ricardo Santiago Ramírez. Soy médico internista y reumatólogo. Trabajo en el Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE y es para mí pues un honor y agradezco la invitación del Sindicato Nacional del ISSSTE para dar la siguiente charla. Hablaremos el día de hoy de artropatías por microcristales, es decir, por depósito de los diferentes etiologías de cristales. Y bueno, pues vamos a empezar. En general, podemos definir qué es un grupo de artropatías de inflamación. Generalmente pudiéramos encontrarla o inicialmente en una articulación monoarticular que viene a generar una inflamación precisamente en una articulación y la inflamación nosotros vamos a encontrarla como dolor, aumento de volumen, aumento de temperatura y enrojecimiento en el área afectada. En el grupo general de estas enfermedades o esta patología, vamos a tener diferentes cristales que pueden provocar esto, que serían como el urato monosódico, el pirofosfato de calcio, hidroxiapatita y algunas ocasiones pues inclusive hasta colesterol. Es decir, será un grupo heterogéneo de los diferentes cristales que tienen como objetivo final pues la inflamación con lo que ya platicábamos, esas características de que la articulación pues está inflamada. Vamos a empezar con lo más típico o lo que generalmente nosotros podemos encontrar en el ámbito clínico. Y empezaremos con gota, que no es otra cosa que lo que ya platicábamos, esa inflamación de esa articulación precisamente generado, en este caso, por cristales de urato, ¿sí? El urato monosódico será el responsable en generar precisamente esta inflamación. Y lo que platicábamos, las estructuras articulares serán el blanco para generar o empezar precisamente todo ese proceso de inflamación. No solamente esto, porque la gota en un periodo prolongado puede generar se identifican otras alteraciones como inclusive la presentación de tofos, ¿sí? O inclusive alteración en algunos otros órganos blancos que sería como el riñón. Entonces, nosotros iremos describiendo cuáles son las fases clínicas en un momento más, pero lo que tienen que conocer es que en este caso el punto pivote será el que el paciente encuentre un aumento precisamente del ácido úrico. La clave está ahí, el ácido úrico estará aumentado en la sangre y a esto se le llama hiperuricemia. La hiperuricemia, como vamos a ver más adelante, puede tener diferentes causas. Entonces, el aumento del ácido úrico que estamos comentando sería hiperuricemia, será generalmente lo que desencadena a la gota. La gota será entonces precisamente esta presentación clínica en donde ya tenemos alterada una articulación por inflamación. Entonces, clínicamente encontramos una artritis aguda, que les decía, generalmente puede ser una monoartritis o en unas fases avanzadas pueden ser ya varias articulaciones. La hiperuricemia tenemos que definirla, como les comentaba, el aumento del ácido úrico sérico. Pero para esto nosotros sabemos que la normalidad en algunas variables, en algunos niveles, depende el sexo y la edad. Es decir, no es lo mismo la definición operativa que yo le daría hiperuricemia a un grupo de edad de niños, ¿sí? Porque generalmente, pues, inclusive ellos tienen niveles más bajos de ácido úrico, ¿sí? Las mujeres generalmente cambian
de acuerdo pues a ciertos factores como metabolismo, factores hormonales, generalmente tienen este aumento del ácido úrico después de la menopausia o cuando entramos en la menopausia y generamos ya estos cambios hormonales. Y a términos generales, ya un grupo precisamente de adultos pudiéramos encontrar como el límite para definir un nivel de urato monosódico en plasma como ese punto de corte sería en 6.8 miligramos sobre decilitro. Entonces, por arriba, definición de hiperuricemia, es decir, aumento del ácido úrico, lo estaremos definiendo en hombres mayor a 7 miligramos sobre decilitro o mayor de 6 miligramos sobre decilitro en mujeres, ¿correcto? Entonces, ahora vamos a hacer como el análisis precisamente de por qué aumenta entonces el ácido úrico en la sangre. Y hay muchos factores, pero tenemos que seguir como este orden de pues aumento de producción y también si conocemos todo el metabolismo, pues esa disminución para que pueda existir esa excreción del ácido úrico, ¿sí? Entonces, vamos a generar al final aumento del ácido úrico y esto generará, pues como les comentaba, gota. ¿Qué es lo que puede generar una producción excesiva? Podemos encontrar desde enfermedades primarias o hiperuricemias que nosotros encontramos por defectos enzimáticos, es decir, si nosotros ahorita analizamos de dónde viene, pues el ácido úrico va a ser el metabolismo de ciertas moléculas, ¿sí? Entonces, en ese cambio o en ese metabolismo puede haber alguna deficiencia enzimática que puede ser producto de una deficiencia genética o una hiperactividad precisamente de alguna enzima sintetasa que puede generar una producción excesiva de ácido úrico. Pero también existe la hiperuricemia secundaria, que es la mayoría, y esto tiene factores tanto higiénico-dietéticos como que también pudiera existir alguna causa médica que condicione este aumento. La dieta, por supuesto, que en un momento más también hablaremos de cuáles son los elementos o cuáles son los alimentos generalmente ricos en purinas. También, por supuesto, enfermedades en donde exista un recambio celular muy amplio, muy grande, que serán como enfermedades de la sangre, en donde ese recambio celular viene precisamente en enfermedades mieloproliferativas o linfoproliferativas, y por supuesto también algunas otras enfermedades donde aumenta el metabolismo o la producción de células como la psoriasis, ¿no? La degradación también podemos aumentar, más bien aumenta la degradación en esta molécula que es el ATP en enfermedades como ejercicio excesivo, en quemados, en algunas situaciones en donde tengamos un metabolismo aumentado y la degradación pues esté siendo afectada por esta degradación del ATP, que ahorita platicaremos también en un momento más. Disminución de la excreción. El ácido úrico va a eliminarse, y ahorita veremos en qué porcentajes, por el riñón y el intestino. Entonces, tendremos en algún momento pues una hiperuricemia secundaria, por ejemplo, una falla renal o una enfermedad renal crónica, en donde el riñón ya no tenga la capacidad tubular para precisamente eliminar estas moléculas de ácido úrico, pero también habrá algunos medicamentos que limiten esta función tubular, es decir, que el riñón tenga en general esta activación y algunos de los medicamentos serán por su mecanismo de acción, algunos diuréticos, algunos medicamentos como pues etambutol, salicilatos, la levodopa, ¿sí? Algunos depósitos de algunos metales, ¿sí? Y estas nefropatías hacen que el túbulo, por supuesto, pues esté fallando y no esté eliminándose la excreción, pues como debería de ser en el riñón. Ahora,
pudiéramos tener una sobreproducción y también disminución simultánea en la excreción, por supuesto, y esta combinación a veces es también más compleja, y esto generalmente produce al final pues la gota, que sería como en el caso de los pacientes que sufren alcoholismo, hipoperfusión tisular, que hay muchos casos, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, y deficiencias que ya platicábamos inicialmente de algunas patologías. Pero bueno, finalmente, ¿cómo es, qué tan frecuente es? Esto pudiéramos dividirlo en dos contextos. Si hablamos en un contexto clínico hospitalario, es alta, ¿sí? Pero si hablamos de una población extrahospitalaria, la prevalencia la podemos encontrar entre un 3, 4 hasta 7%, ¿sí? Ojo, estamos hablando de hiperuricemia, no estamos hablando de gota, ¿sí? Y hasta puede llevarse hasta un 40%, 40-45%, dependiendo de las cortes que estemos analizando. Y definitivamente los hombres son los más propensos o los que tienen más afectación en este contexto, ¿sí? Hasta en un 90%, y es de las enfermedades en donde tiene una carga más precisamente a los hombres, ¿sí? 9-1, incluyendo, pues bueno, platicábamos que en la menopausia, en la posmenopausia, por estos factores hormonales, pues cambia un poco. La insuficiencia, la incidencia en gota en niños también es muy baja, ¿sí? Y generalmente, como les decía, ahí cambia por desviaciones estándar de acuerdo pues, a los grupos de edad. Y el que nosotros tengamos elevación del ácido úrico será como nuestro primer factor de riesgo precisamente para presentar gota. Y esto depende, o sea, depende de hasta qué nivel y a qué tiempo. Es decir, si hacemos el análisis en una línea de tiempo, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, 7.5 miligramos sobre decilitro de ácido úrico, a que yo tenga 12, porque ahí el riesgo a 4 o 5 años será precisamente casi hasta un 40%, 50% de presentar precisamente pues una afección no solamente inclusive articular, sino también una afección renal. Pero ¿de dónde viene precisamente en este caso pues el ácido úrico? Pues debemos de conocer que viene del metabolismo de las purinas, y de las purinas son básicamente la adenosina y la guanosina, ¿sí? Estas dos moléculas, dentro de todo este metabolismo que están viendo en este caso en la diapositiva, tiene una serie de pasos en donde al final termina, si ustedes pueden observar, en ácido úrico, ¿sí? Esa es la vía final de las dos purinas. Es importante que conozcan que en cada uno de estos pasos existen algunas enzimas que principalmente ayudarán cuando hablemos de tratamiento a limitar precisamente la producción del ácido úrico. Y esta es importante que sepan que se llama xantinoxidasa, ¿sí? La xantinoxidasa será precisamente esta enzima que de la xantina, ¿sí?, hará el cambio a ácido úrico precisamente con esta conformación y este metabolismo enzimático. Y al final, pues el ácido úrico se acumula. Hay algunos otros mamíferos que tienen otro sistema enzimático donde puede degradar aún más, pero nosotros pues nos quedamos en el ácido úrico. Entonces, es importante porque estas dos purinas se encuentran precisamente haciendo una serie de reacciones metabólicas en donde, si recuerdan en las diapositivas previas, les hablaba del ATP. El ATP es una molécula precisamente de energía. Entonces, normalmente es indispensable para muchas funciones, y en el caso precisamente de la adenosina se juega precisamente con el IMP, el ADP y el AMP, y haciendo precisamente la conformación del ATP, que el ATP sabemos que es una molécula por excelencia energética. Vean cómo precisamente si hablamos de esos cambios conformacionales, les decía
cuando estamos hablando de xantina hipoxantina o xantina que va a tener el último paso al ácido úrico. Recuerden, la xantina oxidasa, que es la enzima, pues será un blanco para uno de los medicamentos clásicos que conocemos para la enfermedad, que será el allopurinol. Entonces, ahorita estamos viendo el metabolismo, la fisiopatología, pero pues ya entenderemos entonces por qué utilizamos el allopurinol y cómo está funcionando y en qué casos tendremos que utilizarlo. Entonces, ya sabemos de dónde viene el ácido úrico, ya sabemos que viene de el catabolismo de las purinas, ya sabemos que las purinas son adenosina y guanosina y que son indispensables para todo este metabolismo a nivel de todas las células, ¿sí? Y en realidad también hablaremos un poco de qué es lo que está pasando en la articulación. Vamos a centrarnos en la mitad derecha de su pantalla, en donde podemos ver precisamente una imagen de todos los antecedentes o los factores que platicábamos, que en este caso pues eran precisamente la dieta, el síndrome metabólico, la genética, ¿sí? Un problema de enfermedad renal crónica en donde ya tengamos alteraciones en las depuraciones, ¿sí? Y medicamentos, ¿sí? Esos son como los predisponentes. Y claro, hablábamos de purinas, hipoxantina y xantina y ácido úrico en el metabolismo, con la importancia de la xantina oxidasa, que será la que estaremos bloqueando. Bueno, el ácido úrico aumenta, tenemos disminución en la excreción por, en este caso, la alteración de los canales tubulares, que son los GLUT, precisamente, en donde funcionan como parte de compuertas o en donde pueden eliminarse las moléculas del ácido úrico, los GLUT9. Y finalmente, si tenemos disminución en la excreción, pues entonces aumentará a nivel sérico el ácido úrico. Y esto, por definición, que será la hiperuricemia, podrá generar cristales, formación de cristales en las articulaciones. Y a esto sí ya lo estamos hablando de una enfermedad propia que se llama gota. La gota será entonces esta inflamación articular. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pues hay una serie de alteraciones bioquímicas inflamatorias que empezará precisamente desde liberación de citocinas, algunas interleucinas que conocemos que son proinflamatorias, y una de ellas pues es la interleucina 1 beta, que en algún momento fue un blanco precisamente de tratamiento para algún medicamento. Pero no solamente es la única, tenemos interleucina 6, toda esa cascada inmunológica de una respuesta inmunitaria innata, es decir, algunos mecanismos que ahorita platicaremos del toll-like receptors, complementos, todos los que son barreras precisamente iniciales y que en un momento agudo precisamente ayudan a regular esto, ¿sí? Al final tendremos síntomas y será la artritis. La artritis aguda es lo que platicábamos, clínicamente veremos el dolor, aumento de temperaturas, enrojecimiento. Y puede haber de manera sistémica pues fiebre, leucocitosis e inclusive pues este malestar general, ¿sí? Esto lo hacen las citocinas proinflamatorias. Y aquí es importante que recordemos otra vez de la interleucina 1 con la interacción de los neutrófilos. Los neutrófilos son las células iniciales que ayudan precisamente a esta cascada de reacciones, porque ellos serán los responsables también de generar un complejo que se llama inflamosoma y que será precisamente el responsable de todas estas reacciones que llevan a cabo dentro de la articulación. Vamos a ir a la parte contralateral de la diapositiva, en donde veremos cómo se forman, en este caso, pues también se pueden formar los tofos, ¿sí? y la inflamación de la articulación. Vemos en una parte inicial la precipitación de los cristales y aquí tenemos la activación de complemento. Les decía, hay una serie de componentes de la inmunidad innata. Hay una activación y atracción de neutrófilos, que son células inflamatorias que están per se en el sistema inmunitario. Aquí
existe precisamente esa fagocitosis de los neutrófilos tratando de captar esos cristales, de limitar ese daño, ¿sí? Y al final esto pues provoca muchas veces la lisis, ¿sí? La lisis celular de los neutrófilos y provoca un aumento de toda esta reacción inmunológica. Tenemos algunas otras interleucinas que ya platicábamos y esto hace que se inflame en la articulación, que ya veíamos el tipo de inflamación. Vean en la primera parte de esta diapositiva cómo se forma un TOFO. Un TOFO es, nuevamente, tenemos factores, aumento de factores productores de uratos, disminución de la excreción y al final hay hiperuricemia. Ok, hasta ahí vamos y seguimos igual. Y aquí tenemos una respuesta por otro componente inmunológico que se llaman Toll-like receptors, que son unos receptores que van a hacer una protección inicial, ¿sí? Y que activarán precisamente más neutrófilos a expensas precisamente de interleucinas, que en este caso son proinflamatorias como factor de necrosis tumoral, interleucina 1 beta, que nuevamente la volvemos a encontrar, y al final toda esta masa de proteínas, de agujas de ácido úrico o de cristales más bien en forma de aguja, todos estos fragmentos de complementos de lisis de neutrófilos forman este acúmulo que en un momento dado podemos encontrar como tofos, ¿sí? No solamente esto, sino también en la segunda parte de esta figura puedo señalar que precisamente aquí hay dos mecanismos o algunos transportadores que se encargan de la conversión o el movimiento de los uratos y la primera figura que está en color verde sería una célula de enterocito que sería en el intestino corto. Y también encontramos en la figura azul una célula renal que platicábamos ahí, transportadores que se encargan precisamente de excretar el ácido úrico. Y aquí tenemos una célula de un túbulo proximal, que es en donde se encuentran estos canales que les decía, que son los GLUT9, ¿sí? Que algunos de ellos serán precisamente los encargados de hacer la excreción o limitación, en este caso, de el ácido úrico urinario, esa excreción de que estábamos hablando. Entonces, hablábamos de los factores y aquí voy a dividir entonces de qué está generando precisamente este cambio. Aumento en la producción de un origen primario, ya platicábamos un déficit, en este caso genético. Entonces, hay déficit precisamente enzimáticos, de una etiología primaria con excreción renal disminuida, también hay un problema en el túbulo, no sabemos cuál, pero el túbulo no está funcionando bien, ¿sí? Y ahí precisamente podremos encontrar algunas otras enfermedades, pero vamos a platicar de la secundaria, que es como la más común, que es la que vamos a encontrar en nuestro medio precisamente, porque ahí sí podemos más bien dividirla por el incremento de la producción y la disminución de la excreción, esos dos puntos. Hablando del incremento de la producción, pues una ingestión o sobreingestión de purinas, una ingestión calórica, generalmente son pacientes con un síndrome metabólico, aumento de catabolismo, por ejemplo, los maratonistas, las personas que realizan ejercicio de alto rendimiento, ahí estamos incrementando por lo que platicábamos, estas moléculas productoras de energía, que es el ATP, o el mismo catabolismo de las células, o la misma destrucción de células en el caso de, por ejemplo, un paciente con convulsiones, un recambio celular alto, que sería como la psoriasis, o enfermedades hematológicas en donde aumenta el número de células, una enfermedad linfoproliferativa o mieloproliferativa. Y no menos importante, algunas infecciones o anemias hemolíticas crónicas, en donde tenemos ese recambio nuevamente. O sea, la clave aquí es saber que tenemos un recambio celular alto, ¿vale? Ahora,
En la parte secundaria tenemos la disminución de la excreción y esto platicábamos, ya conocimos los canales en el túbulo renal y aquí es porque algo está pasando precisamente a nivel renal como una insuficiencia que pudo tener el paciente como crónica y que se agudizó en algún momento o que progresó, ¿sí? Una nefropatía por alguna otra causa, intoxicaciones por algunos metales en donde precisamente se depositan en este nivel tubular una acidosis, ya sea metabólica o respiratoria, algunos procesos endocrinológicos como hipertiroidismo y fármacos. Y aquí los medicamentos que podemos encontrar son desde los propios diuréticos, salicilatos, levodopa, ácido nicotínico y algunos medicamentos que se utilizan para la tuberculosis como el etambutol, por ejemplo. Algunos retrovirales, antirretrovirales también entran dentro de esta familia. Y bueno, estas son las causas que podemos dividir por primarias y secundarias y de acuerdo entonces a el incremento ya sea en la producción o disminución en la excreción renal, ¿vale? Entonces, teníamos también algunos factores de riesgo que ya platicábamos, pudiéramos encontrar específicamente en algunas patologías como pues si ya platicábamos de que puede estar asociado con un síndrome metabólico, la obesidad sin duda será precisamente un factor de riesgo. La edad de los pacientes, ya sea hablábamos de la edad de las mujeres, pues en una edad posmenopáusica, pero más de 40 años en general en hombres y mujeres, que tengamos una familia en donde hay varios miembros que hayan tenido precisamente esta enfermedad, que seamos hombres, ya vimos la relación que es hasta de 9-1, que tengamos el uso de ciertos medicamentos que ya platicábamos, que son desde la aspirina, etambutol, salicilatos y todo esto. Algunos otros medicamentos como ciclosporina, levodopa o los metales, que sería como la exposición a plomo. Dieta rica en uratos, consumo de alcohol, ya lo hablaremos del tipo de dietas y qué es lo que tenemos que hacer como modificación. Deshidratación, acidosis, que tengamos altos niveles de colesterol o que tengamos una enfermedad renal, que sin importar pues en este caso en qué grado estemos, no demos como ese manejo de vigilancia a que no haya progresión, ¿sí? Y algunas enfermedades endocrinológicas como hipotiroidismo o hiperparatiroidismo, ¿sí? Enfermedades que hayan sido precisamente de un estrés para el cuerpo como una infección, como una intervención quirúrgica o alguna enfermedad grave, ¿sí? Y que el paciente pues haya disminuido o que no se haya tomado ya su medicación precisamente para la regulación del ácido úrico, ¿sí? Esta diapositiva es muy importante porque aquí les estoy enseñando cómo va a progresar o cómo es la historia natural de la enfermedad. Si ya bien platicábamos de que iniciamos con el aumento del ácido úrico que se llama hiperuricemia, será entonces esa fase preclínica en donde únicamente encontraremos el ácido úrico elevado. Pero cuando ya tenemos un primer evento de ácido úrico, entonces es porque ya existió esa deposición de cristales en la articulación. Es donde ya estamos generando pues precisamente el diagnóstico de gota y es en donde podremos tener ya en futuro algunos otros eventos. Entonces, cuando nosotros tenemos ya el primer evento hasta el siguiente evento de gota, ese periodo en donde no tuvimos alteraciones articulares se llama, ¿sí?, periodo intercrítico. Normalmente en el periodo intercrítico no hay síntomas, no hay dolores articulares, el paciente puede estar ya asintomático, pero existe esa latencia donde pueda nuevamente tener una crisis. Entonces, tenemos la parte donde ya tenemos la artritis por gota, el periodo intercrítico, y esto a lo largo de los años, si ya tuvimos un segundo o un tercer evento, cuidado, porque el siguiente año puede ser que sean pues tal vez más cortos los periodos intercríticos o yo tenga pues en un momento dado más crisis. Y esto a la larga pues en la línea de tiempo será precisamente un factor para que
en un momento dado, a lo largo de algunos años ya, mi periodo intercrítico sea muchísimo menor. Y no solamente eso, sino ya lo siguiente será presentar tofos. El tofo ya es precisamente una evolución más crónica, por supuesto, y aquí lo podemos encontrar ya con una alteración, pues con este acúmulo de proteínas y de cristales que platicábamos. A esto, si se le suma nuevos eventos articulares, tendremos entonces una gota-tofacia crónica. Y entonces estamos hablando de una artropatía inflamatoria con destrucción, ¿sí? Con erosiones y con la producción y con la persistencia de los tofos. Y esto es solamente pues un punto para que seguramente tendremos una deposición en los riñones, porque platicábamos que pudiéramos tener una deposición y esto hace un factor a que el paciente pueda tener una enfermedad renal que a futuro se convertirá en una enfermedad renal crónica progresiva. Entonces, cuidado, ¿sí? No solo por las articulaciones, sino para todo el metabolismo. Y sí, algunas series ya consideran inclusive un factor de riesgo cardiovascular el que ya estemos presentando niveles altos de ácido úrico y gota, por supuesto, ¿sí? Porque hablábamos de la inflamación en general. Ahora, el primer evento, entonces una artritis aguda por gota, será un dolor que platicábamos clásicamente y típicamente es la articulación del primer dedo del pie, la primera falange, ¿sí? La primera falange o el dedo en donde tiene la base, el primer dedo más gordito, ¿sí? Y en esa base lo típico es un dolor intenso. Normalmente los pacientes lo presentan en la noche, en la madrugada. Es un dolor agudo, 10 de 10, es decir, el dolor es muy, muy intenso, no soporta ni siquiera el roce de las sábanas y normalmente empieza con esto que se llama podagra, esta inflamación del pie y si llegáramos a tener otras afecciones articulares, sí, sí lo hay, no es lo más típico, pero sí también podemos tener en la rodilla o en el tobillo, ¿sí? Pero lo más típico y si es inicial casi siempre va a ser en este caso, pues en esa base, ¿sí? Casi siempre va a ser monoarticular. Si son varias articulaciones, no es lo típico. Ya hablaremos de oligoarticular, si son entre 2 y 4 articulaciones. Esto ya nos habla de que hay un compromiso entonces ya de varias articulaciones y pues tenemos que hacer como un protocolo específico. Hay alteraciones sistémicas, sí, se siente mal el paciente, hay fiebre, leucocitosis y aumento de algunos reactantes como algo que se llama velocidad de sedimentación globular que lo podemos tener precisamente en el laboratorio, es un marcador, ¿sí? Entonces, aquí viene una parte importante porque estamos hablando entonces de una clínica, ya sabemos todos los factores, ya sabemos por qué se produjo toda esta alteración, pero ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿Cómo no sé qué es otra cosa? ¿Cómo sé que no es una infección, por ejemplo, o una artritis, en fin, algún otro tipo de artritis? El gol estándar será precisamente demostrar los cristales y hablaremos ya después de otro tipo de cristales, pero para saber qué cristales tenemos, entonces deberemos de hacer un análisis de ese líquido en la articulación. Es decir, tendremos que hacer un drenaje, ¿sí? Una artrocentesis y llevarlo al laboratorio. Y aquí es importante conocer cuáles son los parámetros normales de un líquido sinovial. Es decir, es importante saber que en un líquido sin ninguna alteración, pues va a ser un líquido claro, ¿sí? No debe tener sangre, es viscoso, ¿sí? Tiene pocas células, es decir, menos de 200, y no tiene células inflamatorias, la glucosa es normal, y por supuesto no hay cristales. ¿Hay alguna técnica especial para buscar cristales? Sí, al laboratorista, en este caso, le tenemos que pedir una prueba con luz birrefringente, es decir, será una luz especial para definir si tenemos cristales
con birrefringencia positiva o negativa, y ahorita vamos a platicar de los otros tipos de artropatías en donde sí tiene que ver mucho precisamente este reporte. Pero inicialmente entonces ya hicimos esa punción de la articulación, sacamos el líquido sinovial y entonces ya con esto haremos este análisis. También es importante porque nos dará pie para definir que no tenemos algún diagnóstico diferencial, como precisamente alguna infección. Y es tan importante porque pues una infección en la articulación pues es una urgencia real, ¿vale? Entonces, encontramos, aquí sí ya me voy a ir a la columna de cuántas células debe de tener este líquido. Bueno, si platicábamos que deben de tener menos de 200, cuando nosotros tenemos una inflamación, podremos encontrar alrededor de entre 4.000 o 5.000 hasta 50.000 células, ¿sí? Esto es más o menos pues lo que se toma convencionalmente como límite, ¿sí? No es el único parámetro porque ahorita vamos a ver qué otros factores debemos de encontrar, pero de que está inflamada la articulación, está inflamada y esto lo estamos demostrando con este análisis de el líquido sinovial. Ojo, porque si encontramos más de 50.000 estaremos pensando en que, no es una enfermedad por cristales, no es una enfermedad inflamatoria nada más, sino puede tener una infección. Y no me voy a meter mucho con el análisis de cuándo tenemos una infección, pero sí es importante que en el laboratorio de una vez pidamos un análisis con una tinción en Gram, que esto nos daría pie para saber si tenemos o no bacterias ahí, y eso pues ya también sería más delicado. Pero regresando entonces en el grupo de gota o pseudogota, encontraremos entre 4.000 y 50.000 células en este caso, ¿sí? En el líquido. Pero vean cómo es importante definir el resto de los parámetros, es decir, vamos a tener células inflamatorias generalmente con polimorfonucleares y la glucosa está normal, está muy similar a como encontramos la glucosa sérica, ¿sí? A diferencia de la infección, ahí sí disminuye, pues porque la bacteria está prácticamente metabolizando toda esa glucosa, por eso está bajita, ¿sí? Pero aquí no, aquí la glucosa permanece, es una inflamación por cristales y solamente estamos teniendo esa reacción de interleucinas, inflamosoma y todo lo que ya platicamos anteriormente provocado por ese depósito de cristales de ácido úrico, ¿vale? Entonces, el último punto es precisamente al laboratorista decirle, oye, necesito por favor encontrar cristales, necesito que hagamos un análisis directa con luz polarizada para ver si los cristales inclusive son birrefringentes positivos o negativos. Ojo, el ácido úrico siempre va a tener una birrefringencia negativa, ¿sí? A el resto de los cristales. Entonces, sería importante tener en el reporte, después de el análisis directa con luz polarizada, definir el tipo de cristales birrefringentes. Nuevamente, birrefringentes negativos, estamos hablando de ácido úrico, ¿sí? Y los positivos serán los cristales que en un momento dado más vamos a revisar. Entonces, el líquido sinovial nos dio precisamente el diagnóstico, ¿sí? La gota intercrítica, como les platicaba, es cuando no tenemos entonces síntomas, no hay dolor, no hay inflamación, no hay artritis, puede ser variable. Ya platicábamos que una vez teniendo espacios más pequeños, cuando no tenemos síntomas, cuidado porque podemos tener entonces ya una fase más avanzada de artropatía por gota. Normalmente podríamos tener alteraciones en los primeros 2 o 3 años, pudiéramos tener nuevamente pues una crisis y a partir de ahí, definir si no hay estos cambios. La gota tofácea, fíjense cómo clínicamente se pueden ver los tofos. Los tofos son como acúmulos, son como componentes que pueden aparecer casi en cualquier tejido. Vean cómo podemos entenderlo pues hasta en un pabellón auricular, lo tenemos en la parte flexora, tenemos en los codos, lo podemos tener en la parte de las falanges, lo podemos tener en las puntas de las falanges de los dedos de las manos, ¿sí? En los codos. Y pareciera que están haciendo como no pareciera, pues están haciendo una reacción precisamente por ese acúmulo de precisamente proteínas, cristales, acúmulo de células que están destruidas o completas y que hacen ese sinsitio, ¿no? Esto es
muy crónico, quiere decir que el paciente ha estado totalmente en descontrol mucho tiempo, ¿sí? Y se ven como tumoraciones en las articulaciones, como les platicaba. Hay bursas sobre inflamación les decía, en las rodillas, codos, en las metacarpofalángicas o inclusive en algunos puntos de flexión en tendones. ¿Cómo se ve histológicamente? Si yo lo tomo una parte y lo llevo con el patólogo, encontraría esto precisamente. Son depósitos de cristales que están rodeados por ese tejido que les decía es inflamatorio, y hay histiocitos mononucleares y células gigantes mononucleadas que son las que se formaron por hacer ese acúmulo y esa contención de ese tejido generada por los cristales, pero pues que vienen desde de los neutrófilos y de toda esta reacción inflamatoria, ¿sí? Esta es una imagen radiográfica, es decir, ya haciendo un análisis más profundo de qué es lo que vamos a encontrar en las radiografías, pues es esta erosión. Vean, ahí es en donde teníamos la afectación articular. ¿Se acuerdan que hablábamos de podagra, que es la articulación más comúnmente, o hasta en la mitad de los casos en donde tenemos el debut? Es en la base de la primera falange del pie, es en esa base en donde tenemos esta alteración. Y vean cómo en la radiografía ya está hay en una erosión que pudiéramos describirla hasta como mordida de ratón, ¿sí? En esa base en donde tiene comprometida precisamente la base y la cabeza de la articulación. O sea, vean cómo los dos huesos tienen esta reacción. No solamente eso, sino si alcanzan a ver la radiografía, se puede, eh, se puede documentar que estamos ante un tofo, porque vean cómo está ese acúmulo alrededor de esa articulación como de proteínas. Por eso se llega a ver como esa parte irregular, además de que el hueso tiene como una reacción inflamatoria, ¿sí? Tenemos precisamente ese acúmulo proteináceo y que está destruyendo precisamente toda la estructura y arquitectura normal del eje, ¿no? Ahora sí, bueno, pues ya hicimos como el análisis de la parte clínica. Ya sabemos por qué está generándose todo esto, los factores predisponentes, el metabolismo, y ahora sí, pues bueno, haciendo un diagnóstico, la clave y los criterios mayores será que tú encuentres, en este caso, los cristales de urato sódico, ya sea en el tofo o en el líquido sinovial. Es decir, en el tofo, si alguien llega a hacer esa biopsia, si llega a tomar ese tejido, el patólogo te puede describir lo que ya veíamos, ¿sí? O la visualización del urato será precisamente con esa artrocentesis, el laboratorista te definirá que tienes una alteración por cristales con birrefringencia negativa, ¿sí? Entonces la visualización de cristales en la muestra será un criterio mayor. Criterios menores, bueno, es que la inflamación sea aguda, es decir, en menos de 24 horas, que tengan más de un ataque de artritis aguda de forma monoarticular, que sea podagra, lo que clásicamente platicábamos, que es la presentación, que sea esta podagra unilateral, que pudiéramos tener alguna alteración también en el tarso, que tengamos un tofo, ¿sí? Que el paciente, por supuesto, esté presentando una hiperuricemia, que ya platicábamos los cortes y cuánto es el límite esperado, y que tuviéramos alguna tumefacción articular asimétrica en el estudio radiográfico, los quistes y el líquido articular aséptico, es decir, que no encuentras, no crecen bacterias, tienes un gran, en este caso, sin presencia de bacterias, y que además, bueno, pudieras encontrar uricosuria, es decir, estos uratos por la excreción renal o normal, bueno, que tengas en promedio 700 miligramos por decilitro al día, ¿sí? Esto es lo que te puede reportar una recolección de orina de 24 horas, ¿vale? Entonces, algunas guías de la Sociedad Americana de Reumatología hicieron como grupos clínicos, ¿sí? Dividiendo en casos clínicos si tenía las diferentes presentaciones de estos pacientes, de entrada si tenían tofos o no, ¿sí? Y del primer caso a estos
pacientes que en general no tenían tofos, serían como los primeros 3 escenarios o cuadros clínicos, son qué tan frecuentes son los ataques, o tienes síntomas, o tienes artritis. Y ahí dividieron menos de un ataque al año, de 2 a 6 ataques al año, o más de 7 ataques al año, ¿sí? Lo mismo o el siguiente grupo es precisamente el escenario de que tú tienes o el paciente tiene tofos, es decir, estos acúmulos o estos nódulos que a simple vista los podemos encontrar con el mismo número que platicábamos de ataques al año, es decir, menos de 1 a 1, de 2 a 6 y más de 7. Y aquí ya tenemos entonces al menos 6 escenarios clínicos, ¿sí? Y en cada uno de estos precisamente es por algunas recomendaciones que daban precisamente en caso de que tuvieras una actividad muchísimo más severa y que estuviera comprometido el paciente para definir qué otras medidas pudiéramos tomar. Otro de la afección importante considerar es que el paciente no tenga ya una afección renal, porque platicábamos que puede haber una deposición en los túbulos y una nefrolitiasis puede también detonarse o generarse precisamente por la precipitación de los uratos o el ácido úrico que se presentará cuando hay un pH bajo, ¿sí? Y que puede estar asociado también a esta gota que platicábamos hasta en un 40%, entre un 20 o 40%, ¿sí? A veces puede debutar el paciente con una litiasis, una urolitiasis, para después presentar precisamente una enfermedad, en este caso articular. Y bueno, es importante definir que esta litiasis pues, sea por ácido úrico y no por otro tipo de cristales, ¿sí? ¿Qué es importante tomar en cuenta? Como les decía, la afección renal, en el contexto en que estemos, siempre hay que individualizar al paciente. Si tenemos un paciente que está en un padecimiento hematológico, en donde sabemos que va a tener un recambio alto celular como un linfoma, una enfermedad linfoproliferativa y está a punto de recibir una quimioterapia, sabremos que tendrá destrucción masiva y entonces tenemos que hacer todas las medidas de prevención. Entonces, tendremos un riesgo para que ese riñón también se vaya a alterar por la cristalización de los uratos y el depósito que platicábamos, ¿sí? Es importante hacer todo el análisis también de la función con la creatinina urinaria. También tenemos que medir cuánto está teniendo de uratos, más bien ácido úrico en una recolección de orina, si está teniendo proteinuria o no. Y estos son como medidas iniciales, inclusive antes de, hay algunas escalas que nos dirán si tiene el paciente riesgo o no de presentar algo que se llama lisis tumoral. Entonces esta lisis es cuando hay también una destrucción a causa de que el paciente tenga su primera quimio, por ejemplo, o per se porque la actividad de la enfermedad sea muy alta. Y entonces esta destrucción masiva hará que tengamos al final de cuentas pues en la sangre pues esta alteración, ¿sí? Entonces eso es con respecto precisamente a las a la afectación en agudo del riñón. Cuando tenemos ya una nefropatía crónica podemos tener o encontrar unos depósitos ya de urato en el intersticio, en el tejido del riñón, ¿sí? Esto generará pues ya como una reacción inflamatoria muy parecido al inflamosoma que platicábamos en el tofo, precisamente con estas características de acúmulos, proteínas también, algunos sinsitios, ¿sí? Y dará una afección clínica que puede ser desde algo asintomático hasta una enfermedad renal crónica ya con cambios y necesidad de alguna terapia sustitutiva, que puede ser rara vez, pero debutante. Encontramos una hipertensión o una proteinuria, en fin, depende el contexto y, como les decía, individualizar al paciente. Entonces,
Aquí vamos a hablar entonces ya del tratamiento. Ya hicimos un buen diagnóstico, ya tenemos los tejidos, ya definimos que sí es efectivamente por una alteración en el metabolismo y sabemos si hay o no compromiso del riñón. Y es importante, ¿por qué? Porque algunos tratamientos irán precisamente a buscar una excreción un poquito más alta de uratos en orina. Entonces, por eso es importante, pues, antes medir precisamente cuánto tenemos de excreción urinaria de ácido úrico en 24 horas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de o dividir por objetivos. Si yo tengo a un paciente que tiene una artritis aguda y que es un dolor 10 de 10 que no lo deja ni caminar, pues por supuesto que el paciente lo que va a querer es que le quitemos el dolor y que tengamos resuelta la parte de la artritis aguda. Para estos ataques, entonces, el objetivo es eliminar la inflamación y entonces nuestro armamento de medicamentos serán los antiinflamatorios, la colchicina y algunas ocasiones los esteroides, ya sean sistémicos o intraarticulares, ¿sí? En este caso es importante saber que el paciente debe estar en reposo, que podemos utilizar un poquito de hielo para disminuir la inflamación. Y sí, por aquí debemos de empezar ya con los cambios, en este caso, de bajar la ingesta de purines. No solamente va a ser lo único, porque pues no, sabemos que lo máximo que llega a bajar solamente por dieta pues será 1 miligramo por decilitro. Ahora, lo segundo es tratamiento profiláctico. El paciente va a decir, bueno, y para que no me vuelva a dar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, hablando solamente de los medicamentos, podríamos dejar la colchicina, que es un medicamento que también vamos a utilizar cuidando algunos efectos secundarios de la colchicina, que son las náuseas o diarrea. Son muchas veces intestinales, el tener precisamente en consideración y avisarle al paciente lo que pueda provocar y dejar a veces un AINE o un desinflamatorio a una dosis muy baja. Por supuesto no lo vamos a dejar por siempre, pero sí, sí al menos hasta que establezca ya la regularidad y la normalidad de sus actividades. Y ahora sí vamos a la tercera parte, porque aquí debemos de explicarle y definir al paciente que el tratamiento busca bajar el ácido úrico en su sangre. ¿Cuánto? Pues ya platicábamos, lo mejor sería menos de 6.8, menos de 6.5, ¿sí? Porque con esa disminución, entonces el factor para depósitos de los cristales será mucho menor. Entonces, aquí sí vamos a utilizar algunos medicamentos para la disminución del ácido úrico, que será el allopurinol. ¿Se acuerdan que platicábamos? Actúa a nivel de la enzima hipoxantinoxidasa, ¿sí? Y utilizaremos en algunas ocasiones, no siempre, medicamentos que ayuden a eliminar más el ácido úrico por el riñón, que se llaman uricosúricos. Y el tercer punto será precisamente la dieta. La dieta en donde le explicaremos cuáles son los alimentos que tienen más alto contenido de uratos. Entonces, como les decía, en el caso de que el paciente, porque hay algunos pacientes que tienen más de 10 miligramos por decilitro de ácido úrico en la sangre, tenemos que definir también qué está pasando. Hay que revisar esa excreción urinaria, porque el problema puede ser una enfermedad renal que no estemos captando y que sea como parte de donde estemos definiendo que está debutando, ¿sí? O que sea un problema proliferativo asociado a una enfermedad maligna de la sangre, como un síndrome de cisto-tumoral o un proliferativo, mieloproliferativo o linfoproliferativo, ¿sí? Entonces, cuidado para tener todo el contexto del paciente, ¿sí? Entonces, hablando de los desinflamatorios, los AINES, ya los conocemos, son muy comunes, sí, hay que tener cuidado y siempre tienen que estar supervisados, en este caso por el médico,
Porque en algunas ocasiones, cuando el paciente está tomando algún otro medicamento, tiene algún factor de riesgo para que tenga una enfermedad por ácido péptica o una úlcera, tuvo alguna alteración o tiene alguna situación en donde debemos de tener cuidado con los desinflamatorios que utilizamos, pues bueno, o inclusive que el paciente haya tenido algún sangrado. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas para utilizar AINES? Que precisamente el paciente haya tenido un sangrado intestinal, un sangrado activo, toxicidad o hipersensibilidad o alergia, en este caso, alergia a los desinflamatorios, los AINES. Hay mucha gente que dice, pues yo soy alérgico a la aspirina, yo soy alérgico al ibuprofeno, ¿sí? Entonces, cuidado. La relativa sería, pues, una enfermedad inflamatoria intestinal, que tengamos depresión de volumen, porque entonces podemos alterar o vamos a lastimar el riñón, una insuficiencia cardíaca congestiva, asma, ¿sí? Insuficiencia renal, trasplante renal o anticoagulación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el factor de riesgo será precisamente ese sangrado a nivel intestinal. En general, lo que podemos hacer en este caso, en un caso agudo, será inclusive también hacer el análisis del líquido. O sea, vamos a sacar el líquido. Si tenemos un derrame articular en la rodilla, por ejemplo, pues no dudemos en hacer esa punción nos ayudará para hacer el diagnóstico, le ayudará al paciente, se va a sentir mejor, va a tener menos tensión en esa articulación. Y muchas veces ahí entonces utilizaremos posteriormente un esteroide intraarticular, ¿por qué no? ¿Sí? Aquí hay que empezar ya el manejo con desinflamatorios tomados a las diferentes dosis y mecanismos de acción que estemos utilizando en el tiempo estimado y supervisado por cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien. En general, hablando nuevamente de la colchicina antes se utilizaba de una forma más agresiva. Ahorita sabemos que debemos de tomar tal vez un par de dosis en agudo y dejarlo cada 12 horas, nada más. Sí, comentarle al paciente que puede tener algunas molestias abdominales, ¿sí? La verdad es que ya no se recomienda la dosis máxima, que antes era como de 5 miligramos. Ya solamente con una dosis de 2 o 3 miligramos es suficiente, porque vamos a hacer una combinación de otros medicamentos, ¿sí? Y pues en general, si es la primera vez, si nuestra decisión clínica es no dejarla como profilaxis, porque pues, es el primer evento, es válido y lo podemos utilizar, ¿sí? Si ya es reiterativa estas crisis, valdría la pena dejar como profilaxis la colchicina. Y ahí podemos modularlo, dejarle, pues, titularla, dejarle tal vez una dosis hasta de 0.5 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Para que evitemos una fase intercrítica más corta y una nueva alteración o una artritis. Como les decía, es lo mismo que ya les había comentado, la colchicina en este contexto de gota intercrítica y que no olvidar que también aquí tenemos que utilizar obviamente los medicamentos o los fármacos hipouricemiantes, ¿sí? Aquí es definitivamente nuestro primer punto de control, el alopurinol, que ya platicábamos, funciona en la enzima que convierte a hipoxantina oxidasa, ¿sí? Y evitará ese paso final al ácido úrico, ¿sí? Mientras más controlados los niveles de ácido úrico en la sangre, tendremos una reversión de, por ejemplo, tofos. Por ejemplo, disminuimos el riesgo que el depósito de cálculos renales aumente o persista, ¿sí? Y estaremos haciendo una nefroprotección sin duda, ¿sí? Hablando entonces del alopurinol, pues es el medicamento que utilizaremos como disminución precisamente por el mecanismo de acción de la hipoxantina oxidasa. Y es importante tomar en cuenta aquí cómo está funcionando el riñón, porque a veces sí o sí debemos de ajustarlo a función renal, ¿sí? ¿Cuáles serían las indicaciones del alopurinol? Aquí se las puse en un cuadro en donde tenemos
pues ya si ya condicionamos o ya tenemos un paciente con una uricosuria, es decir, más de 700 miligramos de ácido úrico en 24 horas, pues ya no les tenemos que dar un medicamento que aumente eso, porque ya estamos en el punto donde pues la excreción está aumentada. Aquí lo que tenemos que hacer es disminuir la producción, entonces lo haremos con el alopurinol. Cuando tenemos una alteración en la función renal, ya es importante saber hasta cuándo y cómo. O sea, cómo lo podemos hacer de acuerdo al cálculo de la depuración de la creatinina. O si el paciente, por ejemplo, ya está en una terapia sustitutiva, definitivamente no será nuestra herramienta, nuestro medicamento preferido, ¿sí? Si el paciente tiene tofos, sí o sí le dejo el alopurinol. Si tiene intolerancia a los uricosúricos, si ya hay erosiones radiográficas que platicábamos, que son las erosiones en forma de mordida de ratón o esas erosiones que ya encontramos. Si tenemos algún trastorno hematológico en donde tengamos una sobreproducción e inclusive en algunas guías de síndromes mieloproliferativos o algunas guías que hablan precisamente de los síndromes de lisis tumoral, el alopurinol es un medicamento que sí o sí tenemos que utilizar. Y en aquellos pacientes que tengan unos niveles mayores de precisamente más de 10 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces empezamos, el medicamento lo podemos encontrar en una presentación de 300 miligramos o 100 miligramos. Esto va precisamente de la mano para cuánto y cómo vamos a estarlo titulando, ¿sí? Como les decía, podemos empezar, si nuestro paciente tiene ya un déficit de función renal, podemos empezar con 100 miligramos, ¿sí? Hablando si está por una depuración renal de 30 mililitros minuto, ¿sí? Y a partir de ahí tendremos ya el ajuste si vamos mejorando, si es en agudo o si nos tenemos que quedar ahí, ¿sí? Entonces hay que tener esa consideración. La dosis habitual son los 300 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Rara vez tenemos que aumentar pues hasta 450, en lo general con 300 miligramos ya estaríamos como en ese punto de ese mecanismo de acción. Perdón, antes de seguir vamos bueno, había otros medicamentos que también funcionan muy similar al alopurinol, ahorita los retomaremos, ¿sí? Que sería el febuxostat. Los uricosílicos, estos medicamentos son los que inhiben la reabsorción en el túbulo proximal, es decir, son los que van a ayudar a que el ácido úrico se elimine por el riñón, ¿sí? Cuidado porque si estamos combinándolos o los utilizamos con salicilatos, entonces pueden perder esa eficacia. Están contraindicados si hay una insuficiencia hepática o uricosuria que platicábamos mayor de 700 miligramos en 24 horas, ¿sí? También si hay uso de medicamentos, ya platicábamos de algunos medicamentos antituberculosos o si hay alergia. Hay algunos medicamentos que ayudan y vienen en algunas guías que ayudan a disminuir o más bien excretar el ácido úrico por el riñón, y estos son dos grupos, son el losartán y algunos fibratos que se utilizan para el aumento de los triglicéridos, hipertrigliceridemias. Entonces, el fenofibrato podemos considerarlo como un uricosúrico que en el contexto de un paciente con un síndrome metabólico pues le irá muy bien, le ayudará, ¿sí? Y del grupo del ARA2, que sería como el losartán, también ayudará a tener la excreción por el riñón. La dosis de 50 miligramos en 24 horas ayudará precisamente también en este caso. Entonces, si tenemos un paciente con hipertensión, pues un ARA2, que en este caso será el losartán, le ayudará bastante bien, ¿sí? Entonces, depende el estadio clínico y ahorita pues ya platicando del tratamiento y el comentario, podemos hablar de hiperuricemia sintomática, que sería como la primera fase en donde yo no he tenido ninguna crisis ni de podagra ni de gota. Pues en general
tenemos que corregir o ver el contexto clínico y ver también, en este caso, si tenemos algún factor de riesgo extra para que pueda tener mi paciente una alteración y una crisis por artropatía por ácido úrico. Cuando ya tenemos generalmente una combinación de que, ok, mi hiperuricemia es asintomática, pero por alguna situación estoy midiendo mi ácido úrico en una orina de 24 horas o también estoy midiendo en sérico más de 10 miligramos por decilitro, pues está alto. Y además, si tenemos una orina mayor a de 1 gramo en 24 horas, aquí sí es recomendable empezar pues el tratamiento con alopurinol. El efecto secundario, hay que siempre tener cuidado con todos los medicamentos, por eso tienen que estar supervisados para que no haya hipersensibilidades o reacciones por el uso de los mismos, ¿sí? Hay un efecto de protección y hablábamos de la gota intercrítica en donde podemos utilizar o debemos de utilizar el alopurinol para mantener esos niveles de ácido úrico, porque uno de los factores que puede predisponer a nuevamente un ataque será el cambio repentino de los niveles séricos del ácido úrico, ¿sí? Y si tenemos, por supuesto, el caso clínico avanzado de una gotatofasia crónica, sí o sí tenemos que dejar, en este caso, pues ya de base el alopurinol, ¿sí? Vamos a hablar, este primer tema fue precisamente de el ácido úrico. No es el único cristal, como les decía, y en el cuadro en donde les ponía los diferentes cristales, hablábamos de algunos otros que pudieran presentarse y por la importancia de hacer como el análisis con luz polarizada para que en este caso el laboratorio nos diga si hay una birrefringencia positiva o negativa. Si es negativa, estamos hablando de ácido úrico. Si es positiva, entonces tendremos el contexto del resto de los cristales con los que ahorita vamos a platicar. Vamos a hablar de uno que se llama pirofosfato de calcio, ¿sí? También se va a encontrar en el líquido sinovial, puede encontrarse también en los tejidos que están adyacentes, que serían también algunos ligamentos, en los propios cartílagos o hasta en los meniscos articulares, ¿sí? Y por supuesto van a estar también en el líquido articular. Normalmente o en menos frecuencia podemos encontrarlo, como les decía, en los tendones, bursas. Las bursas son como estos pequeños cojinetes o bolsas que están alrededor de la articulación principal, ¿sí? Y va a ser la clínica muy parecida al ácido úrico, o sea, es decir, a la gota, ¿sí? Es decir, va a ser una crisis monoarticular, el dolor es muy intenso, es agudo, aquí la importancia de llegar al diagnóstico será el análisis del líquido. Y aquí, como el cuadro clínico es muy parecido, por eso se le deja el nombre precisamente de pseudogota, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de prevalencia? Aquí sí lo podemos considerar una artropatía para las personas mayores de 50 años, ¿sí? Generalmente el paciente ya tuvo algunas crisis, ¿sí? El paciente ya ha tenido precisamente toda la clínica que ya platicábamos de aumento de volumen, aumento de temperatura, y la prevalencia, o sea, el factor de riesgo que platicábamos es la edad, entonces precisamente tendremos una prevalencia mayor en los pacientes mayores de 50 años y aquí sí es también un poquito más consistente o más homogéneo entre la proporción de hombres y mujeres, ¿sí? 0.9, ¿sí? Y en femenino es 1.4 por cada 1000. Entonces, pues sí, no es nada despreciable. Rara vez es en pacientes jóvenes, rara vez es en menos de 40 años. La prevalencia, como les decía, depende el grupo de edad que estemos estudiando
Y entonces si hacemos este análisis en este subgrupo de población en 60 y 75 años, más o menos tendremos pues una prevalencia hasta de un 10%. Pero si lo hacemos en los pacientes mayores de 80, fíjense, hasta un 30%. O sea, sí viene directamente proporcional con la edad del paciente. Y aquí estamos asociando a esta artropatía con osteoartrosis. Normalmente pudiéramos encontrar sí un patrón familiar hasta de casi un 40%. O sea, sí tenemos este componente hereditario. Los factores que podemos encontrar, pues los podemos dividir en tres grandes grupos. Yo les traje este recuadro en donde podemos encontrar, pues por el propio la propia enfermedad degenerativa, una osteoartrosis, la senescencia, que hayamos tenido algún factor mecánico como pues la alteración ya o sí, la intervención de meniscos y algún trauma. O sea, ya la articulación per se no tenía su estructura original y su estabilidad. Entonces es por esto el factor predisponente. Alguna etiología endocrinológica asociada, sí, el hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, sí, hipofosfatasia y algunas alteraciones del calcio, ¿sí? Hipercalciuria familiar o hipercalcemias. Genéticas, sí, algunas asociadas con algunos genes específicos, como es el caso del ANKH, ¿sí? Algunas familias y algunas cortes que hemos encontrado en España y en Chile, y alteraciones asociadas a discoplastías asociadas a mutaciones de colágeno, los COIL 2A1 y algunos síndromes hereditarios más raros. Este sí, podemos encontrarlo alguna alteración metabólica o endocrinológica, ¿sí? Hasta en un 15%. De estos, los pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario pues son hasta una tercera parte, y más aún de aquellos que presentan una hemocromatosis, y no solamente esto, sino alguna alteración de algún otro elemento como hipomagnesemia o hipofosfatasia, ¿sí? El cuadro clínico es también, la mayoría son, en este caso, asintomáticos. Sí hay una alteración, pues más con un perfil de osteoartrosis. Hay dolores intermitentes en rodillas, en carpos, ¿sí? Pero nunca va a ser como tan, tal vez, tan aguda y con esas fases que platicábamos en el ácido úrico. Sí puede presentarse como monoartritis, con lo que ya platicábamos de la sinovitis, y por eso, en este caso, en este contexto clínico, podemos llamarla pseudogota, ¿no? Entonces es muy similar a una artritis séptica o una gota por uratos, que serían los dos diagnósticos diferenciales que sí o sí tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, hay que darle todo el sostén y todo el tratamiento clínico con los desinflamatorios. La artritis es súbita y gradual y tiene datos de inflamación, las 4 características que platicábamos: aumento de temperatura, aumento de volumen, el dolor, ¿sí? La limitación, y sin tratamiento, por supuesto, que puede prolongarse, porque recordemos que ya también tiene un componente que puede ser mecánico o de una artrosis. Entonces, pues sí, lo mejor es dar precisamente pues el manejo. Habrá periodos asintomáticos, ¿sí? Tendremos características de un fenotipo monoarticular u oligoarticular, pero pudiéramos encontrar también en aquellos pacientes en que, híjole, ya son como alteraciones en varias articulaciones. Lo más común es la afección en la rodilla, en al menos la mitad de los pacientes, pero puede estar asociado también a la afectación del carpo, de los hombros, del tobillo
o de alguna otra articulación. Menos frecuentes, y ojo que tal vez esto sea como un tip para hacer el diagnóstico diferencial con gota, sería, pues es más raro como en los pies o la primera articulación. No quiere decir que no aparezca, pero es más raro, ¿sí? Y por eso, pues entonces es una pseudogota o una pseudopodagra, ¿no? ¿Qué podemos encontrar aquí como precipitantes? Como les decía, algún traumatismo, algún efecto que haya puesto precisamente en inflamación a nuestro cuerpo, ¿sí? Y algún compromiso en donde tengamos, pues sí, alteraciones que ya documentemos hasta con marcadores de inflamación sérico, como sería una velocidad de sedimentación o una proteína C reactiva, ¿vale? Entonces, este sería como el cuadro clínico. Vamos a seguir hablando de alguna otra alguna otra artropatía, que sería artropatía por pirofosfato, ¿sí? Aquí normalmente hablábamos en los casos de pacientes mujeres mayores de 65 años, como les decía, similar a artrosis también, simétrica, hay inflamación, que ya platicábamos cómo es toda la clínica, y que tuvieron el antecedente precisamente de esta afección. Hay calcificaciones periarticulares, es decir, en ligamentos cercanos, y esto lo podemos encontrar ya sea en un ultrasonido, ¿sí? O en una radiografía. La pseudoartrosis reumatoide, también llamada, ¿sí? Está simulando entonces a una enfermedad que en este caso sí contribuye a la afectación de varias articulaciones y simula una artritis reumatoide, ¿no? Pero cuando hacemos los biomarcadores, pues encontramos ya el diferencial y tenemos en este caso pues los depósitos de pirofosfato de calcio, que aquí sí es importante buscarlos en los discos intervertebrales, por ejemplo, en caderas o inclusive en las inserciones de los músculos tendinosos o hasta en la propia sínfisis del pubis, ¿vale? Hay un fenómeno degenerativo, esto vamos a irlo encontrando con esas calcificaciones y alteración o interacción de las articulaciones sacroiliacas, más raras, porque no es lo común. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Aquí es importante buscar nuevamente cristales en el líquido sinovial. Ya tenemos toda la clínica, ya tenemos los datos radiográficos, entonces no hay que dudar hacer el análisis del líquido, y aquí es importante tener entonces esa cuenta celular, que lo tendremos en el citoquímico, nos dirán el conteo celular, nos dirán las características de estas células, nos harán el conteo de la glucosa, pero también tendremos que definir con luz polarizada el tipo de cristales, es decir, en este caso estaremos encontrando unos cristales con birrefringencia positiva. Aquí encontramos en las fotografías cristales de calcio, ¿sí? Cristales extracelulares, ahí está la birrefringencia positiva, se ven ahí, los cristales se ven cuadraditos, a diferencia de los de ácido úrico que se veían como agujas o como alfiles, aquí los encontramos como rombos. Encontramos también en esta tinción de Wright un cristal intracelular, vean como si podemos encontrar cuando el neutrófilo hizo ya también esa fagocitosis, y nos estarán haciendo precisamente el diagnóstico. Como les decía, cuando hacemos el análisis, ya sea por radiografía o ultrasonido, fíjense, estamos encontrando ya una calcificación tanto en ligamentos, ¿sí? Podemos encontrar
fíjense este desgaste, ya encontramos hasta los cartílagos ahí de los meniscos ya con gran afectación. Normalmente vean cómo sobresalen, cómo se ven las imágenes de estas calcificaciones. Y no solamente eso, sino encontramos por supuesto, una combinación de una una osteoartrosis ya avanzada con un Kilgren-Lawrence tal vez 3-4. Vean cómo ya no hay espacio articular. Ya se están calcificando también los ligamentos externos, como tenemos también ahí una patela, no tenemos la lateral, pero vean cómo ya se ve en el fondo esa calcificación, no solo de los meniscos, sino precisamente teniendo el compromiso de todo el aparato externo, de todos los ligamentos y todas las membranas, ¿vale? En general, podemos también hacer un ultrasonido, definir con esto si solamente tenemos un componente de artrosis o tenemos también una alteración de depósito de cristales que ya esté afectando todo este componente. Diferenciales, como les decía, siempre hay que hacer una diferencial con las infecciones, porque una infección articular, ¿sí? Una urgencia, que en este caso pues sí sería importante empezar cuanto antes el tratamiento, sería precisamente las artritis infecciosas, ¿vale? Artritis sépticas. El diferencial también es, por supuesto, por uratos, ya lo platicábamos en las diapositivas previas, el ácido úrico que provoca toda esta enfermedad por gota o artropatía gotosa, pero también habrá otros cristales que serán, por ejemplo, oxalato de calcio o hidroxiapatita, que son los que en un momento más voy a platicar de la presentación. Asociado a osteoartrosis, o sea, puedes tener una osteoartritis con cristales, o puede ser el diferencial únicamente y que sea puro, pero recuerden, pues como tenemos aquí un paciente que ya tiene un factor de riesgo que sería como la edad, pues tienes que pensarlo también y para integrarlo. Algunos otros que no es muy común sería artritis reumatoide, donde los biomarcadores te harán la diferencia, artropatías neurogénicas, polimialgias reumáticas por el grupo de edad que platicábamos, o una espondilitis anquilosante, que ahí tendríamos que definir porque normalmente pues va más al eje axial, ¿no? El pronóstico es en algunos pacientes que tienen este patrón familiar, puede ser un poco más agresivo, puede estar asociado a una enfermedad poliarticular, y ese sería lo que determine hoy si tenemos una enfermedad un poco más agresiva. No existe como una prevención, pero sí es importante definir que en el metabolismo no tengamos un factor hormonal que esté alterando precisamente la cinética del calcio en nuestro cuerpo. Vamos a utilizar los AINES, vamos a utilizar los desinflamatorios selectivos como los COX-2, que es un buen, en este caso es una buena opción, ¿sí? Aquí como tal vez no 100% de una forma preventiva, pero que pudiéramos tratar de ayudar para que no tenga como que las crisis, pudiéramos también echar uso de colchicina, ¿sí? Y en algunos casos, cuando tenemos esta artropatía monoarticular, utilizar los esteroides, ¿por qué no? Cuando hemos descartado infección, ¿sí? Vamos a hablar de otra artropatía por otro cristal, que sería en este caso la hidroxiapatita, ¿sí? La hidroxiapatita forma parte del hueso normal. En general, esta artropatía te va a llevar a una calcificación en partes blandas. Ese es como el tip, esa es como la particularidad. La hidroxiapatita se genera o se da por el aumento, como les ponía aquí, del producto del calcio con el fósforo, ¿sí? Puede haber una calcificación metastásica, como se ve precisamente en los casos de hiperparatiroidismo secundario o terciario, que son
los pacientes con una enfermedad renal crónica y que son los típicos que encontramos en las radiografías o en las imágenes con la calcifilaxis, ¿no? Con toda la alteración de las calcificaciones en tejidos blandos. Pero si estamos hablando también de un metabolismo del producto calcio-fósforo, pues podemos encontrarlo en un hiperpara primario, ¿sí? También se pueden presentar en intoxicaciones por vitamina D, en algunas enfermedades como la sarcoidosis, ¿sí? En el exceso por la ingestión de leche y alcalinos y en la calcinosis tumoral. Entonces, algunas enfermedades crónicas donde tenemos aquí el tip es encontrar que la alteración del metabolismo del calcio es el que está siendo alterado. Aquí lo podemos encontrar en los tejidos blandos, es decir, si estamos encontrando, por ejemplo, una placa en donde las arterias o los tejidos blandos ya tengan esa calcificación, será precisamente lo que te ayuda a hacer el diagnóstico. Podemos tener la calcificación en bursas, en el tejido de la piel, cápsulas, membranas, cartílago, ¿sí? Y son muchas veces las producciones atípicas. Podemos encontrar una tendinitis calcificante, o sea, haces el ultrasonido y encuentras que sí hay calcificaciones. Algunas enfermedades asociadas a esto podríamos tener, pues recuerden que el CREST precisamente uno de los componentes es esa calcinosis. Entonces, podríamos asociarla también por hidroxiapatita, pues sí. Algunas otras enfermedades sistémicas como lupus, dermatomiositis, algunas enfermedades neurológicas ya degenerativas, ya sea en estas enfermedades crónicas progresivas degenerativas. Y aquí lo típico es que tendremos también los datos de inflamación que ya platicábamos inicialmente y que van a tener pues una sinovitis, una crisis, ¿sí? Algunos defectos que podemos encontrar en estos síndromes clínicos por lo que se estén generando precisamente serían algunos cortes de alteraciones familiares en donde hay un déficit precisamente de alguna nucleotidasa en algunas familias en diferentes países, pero donde tenemos ya estos grupos muy bien identificados. Tenemos algunas otras calcificaciones asociadas también a ya sea calcinosis tumoral, a algunas miopatías o miositis progresivas asociadas al metabolismo, calcificación de ligamentos común vertebral y también en algunas arteriales infantiles que son síndromes o procesos ya bien establecidos en los grupos familiares en donde ya se hizo una intervención genética, ¿sí? Las esporádicas asociadas a los que platicábamos, esclerodermia, a síndrome de CREST o hasta lupus, una osteoartrosis erosiva, una insuficiencia renal crónica con la calcifilaxis que ya platicábamos, son los pacientes que tienen muchos años ya con este trastorno, tienen alterado precisamente todo el proceso del metabolismo de calcio y del hueso, síndrome de exceso de ingestión por alcalinos y leche, y algunos asociados a los hiperparatiroidismos, ya sea primario, secundario, terciario, sarcoidosis y hipervitaminosis. También asociados a algunas alteraciones por congelamiento de hombro, el hombro de Milwaukee, ¿sí? O hombros hemorrágicos seniles. Los síndromes clínicos, como les decía, podemos encontrar estas calcificaciones en los tendones, en las inserciones de las bursas, son pacientes más atípicos, alteraciones en donde podemos tener estos hombros ya con limitación por alguna alteración crónica, en donde tenemos ya una alteración en todo el aparato de ligamentos, un manguito rotador crónico con una bursitis, ¿sí? A veces puede ser la causa de podagra en mujer joven, ¿sí? Pero ojo que siempre encontraremos tal vez un poco de compromiso en los tejidos periarticulares.
podemos tener el hallazgo de la calcificación sin o con limitación de la contractura, sí, de los ligamentos. Y cuando después de hacer el análisis clínico, hacemos las radiografías y encontramos las calcificaciones, ya sea en la propia estructura, en el propio tejido del tendón, o después de alguna bursitis, encontramos el tip es que encontramos las calcificaciones, ¿vale? Los síndromes clínicos podemos dividirlos por una artritis aguda, que será precisamente una artritis que ya conocemos en un tiempo corto. Podemos encontrarla asociados a una osteoartritis, es decir, podemos encontrar el componente para inclusive clasificarlo ya sea radiográficamente, con el hallazgo obviamente del análisis del líquido, encontrando los cristales de la hidroxiapatita. A veces tenemos estas alteraciones radiográficas más severas, y una artropatía destructiva, que es precisamente una artropatía más agresiva, más destructiva, y que tendremos alguna limitación más a largo plazo. Aquí encontramos en los casos de hombro de Milwaukee, en donde clínicamente tendremos a los pacientes que son mujeres de más de 60 años. En estos pacientes podremos encontrar una destrucción más agresiva, articular más agresiva, hay pérdida de cartílagos y de huesos, y a veces puedes tener una subluxación o un fenómeno donde ya el propio mecanismo del cuerpo trata de limitar o mejorar, reparar, y es cuando pues encontramos el aumento de la generación de los osteofitos o la propia esclerosis, ¿vale? Hay derrame sinovial, puede ser de un aspecto hemático, pero aquí vuelvo al mismo punto, hay que hacer el análisis del líquido, pidiéndole al laboratorio que nos dé ese reporte con el microscopio de luz polarizada, para que defina si tenemos cristales de birrefringencia positiva, ¿vale? El líquido sinovial, entonces, además de que en este caso pues estaríamos haciendo sospechando de que tenemos una afección por cristales de hidroxiapatita, aquí se tiene que pedir una tinción especial. Muchas veces esta es como pregunta como para ENARM o para algunos algunos exámenes de consejo. La tinción en este caso sería la tinción de rojo alizarina para los cristales de hidroxiapatita. Es muy específico y es cuando tenemos la búsqueda entonces de estos cristales. La tinción tiene que ser con rojo de alizarina, ¿sí? Estos son los cristales que se ven, son conglomerados, diferentes tamaños, tiene baja especificidad, la verdad es que no es como lo mejor que se pida como un gold estándar, por ejemplo. Y si tenemos la duda, bueno, pues ya, y si tenemos la capacidad o los recursos, pues ya una microscopía electrónica pues hará precisamente la difracción de los rayos para definir si hay o no hay cristales. Claro, esto en nuestro medio pues es más complejo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con estos pacientes? O sea, los pacientes tienen que empezar tratamiento con desinflamatorios, con NSAIDs, ¿sí? Sí podemos hacer infiltración, y vuelvo al mismo punto, siempre hay que tener como la seguridad de que nuestro paciente no esté cursando con una infección articular, porque por supuesto ahí el esteroide articular estaría contraindicado totalmente, ¿sí? En caso de que tengamos una enfermedad avanzada del hombro, recuerdan que hablábamos de hombro congelado, hombro de Milwaukee, tenemos que
llevar de la mano al paciente también con un especialista de ortopedia, porque en un momento dado considerará si hay criterios quirúrgicos o una artroplastía de hombro como para liberar y que haya mejora en el movimiento en todo el aparato precisamente articular del hombro. Recordemos que el hombro es una de las articulaciones que tienen más movilidad o más rango de movimiento del cuerpo. Entonces, es importante porque, pues bueno, debemos definir cómo estaba el paciente, si hay ya como una limitación y si hay alguna situación en donde ya funcionalmente el hombro tenga un compromiso, en donde sí tengamos que ayudarnos de rehabilitación y de ortopedia también, ¿sí? Algunos de los medicamentos que utilizamos tal vez no tengan tanta evidencia en cuanto a revisiones, pero que están documentados, serán precisamente algunos bloqueadores de calcio como el diltiazem, ¿sí? Esto, sobre todo, y donde sí lo hemos estudiado, son en algunos contextos muy específicos como el síndrome de Crest o algunas miopatías en donde tenemos la calcinosis, ¿sí? Como les decía, cuando tenemos un hombro de Milwaukee, pues bueno, tenemos que hacer la resección de las calcificaciones para que ese aparato articular esté lo más libre y lo más funcionalmente posible y que esté sin compromiso, ¿sí? Tendremos en algunos casos, algunos otros medicamentos no son recomendables, ¿sí? Pero tal vez en aquellos que sí sean como factores para que tengamos el depósito, pues si los limitemos, aquí pues sobre todo hablando del contexto de los pacientes con alteraciones en el metabolismo del calcio, pues los hiperparatiroidismos secundarios o terciarios en los pacientes renales, pues tendremos que estar mejorando con el patrón que tengamos que hacer en la enfermedad base, que será en una enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿no? O si es una hiperpara, en este caso primario. O sea, tenemos que estar de la mano, pues ya sea con el nefrólogo o el endocrinólogo. Vamos a hablar el siguiente tema es también una artropatía que será el oxalato de calcio. En este quiero comentarles que se genera como metabolismo de la glicina, serina y el ácido ascórbico. ¿Sí? Esto, pues por supuesto, entonces será la consecuencia del aumento de esta síntesis. O que tengamos, como era el caso anterior de las otras artropatías, que tengamos una alteración renal. Cuando hablamos entonces de un factor por ácido ascórbico, pues entonces ingestión elevada de vitaminas será un factor predisponente. Por eso no es bueno pues andarse automedicando inclusive hasta vitaminas, ¿no? Todo lo que estemos consumiendo tiene que estar supervisado y en este caso vigilado por un médico al menos, o alguien que tenga esta noción de cuáles serían algunos efectos precisamente secundarios o intoxicación por los cuales no debemos de tomar por nuestra propia iniciativa algunos medicamentos, incluyendo pues estas vitaminas, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a tener un paciente que puede simular una poliartritis o oligoartritis aguda, será simétrica y el compromiso de las articulaciones puede ser metacarpofalángicas o interfalángicas proximales. Por eso, híjole, aquí sí está como muy similar precisamente a la artritis reumatoide, que sería como el diferencial, ¿no? Sin embargo, aquí encontramos también calcificaciones algodonosas de la piel o en las arterias de los dedos. Podemos encontrar condrocalcinosis y calcificaciones periarticulares y encontramos artritis de grandes articulaciones con bursitis y en algunas ocasiones alteraciones de articulaciones pequeñas, ¿sí?
como les platicaba, pues en las metacarpofalángicas. En general, podemos encontrar también los dos grupos, que puede ser una enfermedad familiar o esporádicas. Y en las esporádicas, volvemos a tener el grupo de aquellos pacientes que tienen una enfermedad o una insuficiencia renal crónica y que ya están en el uso de tratamiento sustitutivo con diálisis. Por ejemplo, algunas enfermedades con el intestino, alteraciones o enfermedades del intestino delgado, inflamación, con alguna inflamatoria, derivaciones intestinales, drenajes biliares, ingestiones que ya platicábamos de vitaminas como vitamina C típicamente, o alguna deficiencia como por tiamina. ¿Sí? Algunas infecciones más raras será como infección por aspergillus y lesiones retinianas crónicas. Ese es como nuestro perfil. Este es como podemos encontrar fenotípicamente estos pacientes. Nuevamente, después de tener todo el componente clínico, donde ya hicimos como los diagnósticos, un diagnóstico sindromático, lo que hay que hacer es precisamente revisar el líquido sinovial, que será precisamente encontrar el análisis de por luz polarizada, los cristales. Entonces, aquí vamos a encontrar oxalato de calcio, principalmente extracelular. Y aquí la forma que vamos a tener es una birefringencia positiva con una forma bipiramidal. En este caso, la imagen les está enseñando cómo se ven como dos triangulitos pegados, así como un rombito en el líquido sinovial. Recordemos y el tip y la importancia de que hagamos la luz polarizada, porque esto te dará la pauta a que es una artropatía birefringente positiva, y ya pienso que precisamente es generado por el calcio, ¿sí? Aquí el tratamiento es crónico, sí hay que volverle a dar pues, los desinflamatorios, los AINES, podemos utilizar los AINES selectivos, hay que echar uso de la colchicina, hay que utilizar muchas veces inclusive infiltraciones con esteroides, y cuando tenemos de fondo una enfermedad nuevamente endocrinológica o renal, lo que hay que hacer es hacer el equipo con todo el ejercicio multidisciplinario que tenemos que integrar para este paciente, ¿sí? Ya casi terminando de todos los cristales por lo que están presentando los pacientes, vamos a hablar ahora de inflamación o artropatía por colesterol u otros. Fíjense que es el más raro o es de los más raros, ¿sí? Normalmente los podemos encontrar en el contexto de una enfermedad de base como artritis reumatoide u osteoartrosis, ¿sí? Más en artritis reumatoide, pero realmente es muy, muy rara, ¿sí? Aquí encontramos una enfermedad de base, que en este caso es la artritis reumatoide, con alteraciones en nódulos subcutáneos, una enfermedad ya bastante prolongada o agresiva, y raramente también los podemos encontrar en este caso con otros cristales, con lupus, ¿sí? O con esclerodermia o dermatomiositis. En general, lo podemos fenotípicamente encontrar estos depósitos de colesterol en otras partes, y esto, si recordamos esas clases de propedéutica, y cuando hacemos el análisis y cuando hacemos esa exploración física, podemos encontrar jantomas, por ejemplo, los jantomas que podemos encontrar desde los párpados, en los tendones, en los extensores de la mano, y están asociados generalmente a estos pacientes que tienen un metabolismo con un patrón familiar de hipercolesterolemia. Es decir, ya tenemos o tratamos a pacientes que
que tienen el antecedente familiar y que tienen precisamente estas alteraciones con el fenotipo que estamos platicando, con todas estas alteraciones. Podemos encontrar los cristales de colesterol en forma de cuadrados, como lo estamos viendo en este caso, pues en la diapositiva. Tienen una birrefringencia, aquí sí podemos normalmente encontrarlos positiva. Y normalmente, si tenemos una alteración sistémica, no solamente en las articulaciones vamos a encontrar precisamente estos depósitos, ya que veíamos que desde la clínica encontramos pues los depósitos en la piel. Podemos encontrar hasta embolias de manifestaciones, híjole, en diferentes sistemas. Entonces, sí es como muy diferente. Hay que pensarlo, hay que tener como en cuenta precisamente cuál es el contexto inicial. La verdad es que es muy raro, o es de las artropatías por depósitos, es de las más raras probablemente. No es así que encontremos alguna de las que ya platicábamos anteriormente, pero sí, cuando las llegamos a encontrar, pues hay que buscar y hay que cerrar precisamente todo eso, todo ese fenotipo que platicábamos del paciente con toda esta asociación. Este es un resumen, este es un cuadro que me gusta mucho y con el que normalmente termino este tipo de charlas, porque resume precisamente cuando nosotros hacemos el análisis, el tipo de cristal, cuánto mide, cómo es la forma precisamente cuando hacemos la visión directa, cómo es la birrefringencia, ¿sí? Y qué otra tinción tenemos que hacer, como en el caso de la hidroxiapatita, que sería pues el rojo de alizarina. Vean que de todos ellos, la birrefringencia negativa será solamente para precisamente el urato, los uratos, ¿sí? Y el resto precisamente serán positivas. Entonces es importante tomar en cuenta. Hay diferentes inclusive asociaciones de combinación de artropatías, es decir, puedo tener yo pirofosfato con urato, ¿sí? O urato con colesterol, o en fin, alguna situación ya más compleja. Pero bueno, pues ese es como el análisis o el último, la última revisión cuando nosotros hacemos, pues la clave es tomar el líquido sinovial. Probablemente de las medidas higiénico-dietéticas para los uratos, faltaría comentar que recuerden que dentro de la dieta hay que disminuir, o bueno, más bien hay que evitar el consumo de alcohol, porque el alcohol es precisamente un productor de la producción de los uratos, y las cervezas de las que más tienen precisamente producto de ello. Hay que evitar las vísceras y hay que evitar los mariscos, o sea, no solamente las carnes rojas, porque mucha gente cree que haciendo una dieta muy estricta y ya no comiendo carne, hoy ya estamos resolviendo. No, la verdad es que solamente con dieta bajarán 1 miligramo, y entonces si tienes 10, pues queda en 9 y sigue teniendo también un factor de riesgo. Entonces hay que tener el apoyo integral, hay que hacer pues una dieta específica. Vuelvo a comentarles, está bien las carnes rojas una vez por recomendaciones del ACR en las guías precisamente de uratos, disminuir el consumo, pero también tratar el síndrome metabólico que probablemente tiene nuestro paciente. Entonces, hablando de los uratos, pues el alcohol no está permitido, los mariscos, evitarlos, ¿sí? El alcohol, suspenderlo, y las carnes rojas tal vez una vez por semana sería suficiente para que tengamos de todos modos una dieta un poco más balanceada, ¿vale? Y todo lo que conlleva también a la parte metabólica, es decir, factores de riesgo que en este caso pues podemos tener como un síndrome metabólico, de evitar los azúcares y hacer un poco más de actividad física. Pero hablando de uratos, entonces ese es algo que es importante que tomen en consideración para que
pues no solamente una de las partes, ya sea farmacológica o higiénico-dietética, sino tienen que ir a la par, ¿sí? Entonces, sería nuestro, sería como nuestra, finalmente nuestro taller. Les agradezco mucho nuevamente, pues tanto la invitación como el que hayamos tenido esta charla. Espero que sea de provecho.